Minutos y un aplauso muy grande para el señor Agustín Chivo Rossi, que vino a visitarnos. Precandidato a vicepresidente de la Nación. Qué grande, ¿eh? Fa. Sí, ¿no? ¿Qué lo parió, diría Mendieta? Esto lo imaginaste, porque imagino que uno se imagina más que seas gobernador de Santa Fe a que seas vicepresidente, no sé. ¿Qué te calienta más? Chao, de entrada. Ah, la mierda. ¿Ser vicepresidente de la Nación Argentina, de todo un país, o ser gobernador de Santa Fe? Fueron distintos. Bueno, lo de la vicepresidencia no era un objetivo, ¿no? La verdad que salió porque salió y así se conformó la fórmula de síntesis. No lo buscaste. No. Y después lo de la gobernación, sí, intenté 2 veces. Una vez perdí las PASO y la otra vez gané las PASO y perdí las generales. ¿Pero es algo que tenés ahí? No. La verdad que no tengo obsesiones en ese sentido. Ah, mira. No es que decía, quiero ser gobernador. Y tampoco desististe. No, bueno, insistí 2 veces, digamos, ¿no? Una vez en el 2007, que yo recién en el 2005 llegué yo acá a Buenos Aires como presidente del bloque de diputados. Sí. Y perdí las PASO con Rafael Bielsa. Sí. Pero el tema de la insistencia, uno lo ve a Massa, ha insistido y ya se ha propuesto, es como parte de la política, ¿no es cierto? Sí. Volver a presentarse, Igual su segunda candidatura, la de Massa también, segunda candidatura presidencial, la del 2015 anterior. La del 2015, sí. Intentó en el 2019 y después la bajó para incorporarse al frente de todos. Sí. Así que eso es así. No, yo creo en creo que uno tiene que insistir, creo que siempre que eso es un valor, digamos, ¿no? Sí. Pero tampoco tiene que ser una obsesión. A veces se puede dar, a veces no se puede dar, a veces. Yo en el caso de la gobernación de la provincia de Santa Fe ya me quedó como lejos, digamos, ¿no? Sí. En ese sentido. De hecho, en estas elecciones apoyo a Leandro Busato, a Kiko Busato, que sé que estuvo con vos acá. Sí, maravilloso. Así que es un excelente candidato. Pero bueno, es así. Pasa, digamos, ¿no? Pasan las cosas, pasan. También hay momentos, ¿no? Yo en el 2011, cuando perdí las elecciones, le gané las PASO a Bielsa y a Perotti justamente, y después perdí las elecciones generales. Con Bonfatti, que resultó electo gobernador, yo sentí que me había preparado para hacer una gobernación del carajo, digamos, ¿no? Sí. Bueno, la gente pensó otra cosa. El momento también daba, 2011 era... Y estaba muy pegado a la 125. Sí. Y la 125 para mí fue un momento difícil en la provincia de Santa Fe, por todo lo que la conformación sociológica y económica de la provincia de Santa Fe, digamos, ¿no? O sea que era muy difícil todavía, digamos, no plantarse en un lugar después de haber sido, no de haber votado a favor de la 125. Yo fui uno de los mayores defensores. Era jefe de bloque, pero había tenido mucho protagonismo en defensa de la 125. ¿Y por qué tanto el socialismo en Santa Fe? Es la única provincia, ¿no? Que ataca así. Que gobernó por los últimos años. Sí, 3 años. 3 periodos. Sí. ¿Y cómo ves ahora cómo que se ha unido el socialismo en Santa Fe a Juntos por el Cambio, han armado una coalición conjunta? ¿Lo veías venir o es algo que...? Ellos apenas nosotros ganamos las elecciones en el... Santa Fe hacía tiempo que venía comportándose de tercios, ¿no? Sí. Un tercio nosotros, más que tercio, de 3 espacios. Sí, 3 espacios. Un espacio nosotros, otro espacio el socialismo y otro espacio Cambiemos, el PRO, los radicales y demás, digamos, ¿no? Después que en la última elección, en el 2019, ganamos nosotros, con Perotti como candidato a gobernador, y ellos ya empezaron a hablar de que iban a unificarse, ¿no? Sí. De que iban a unificarse, de que iban a hacer, de que estaban pensando en un frente de frentes. Bueno, es lo que lo denominan, y bueno, juntaron toda la oposición, digamos, ¿no? En realidad es un frente que está basado en el antiperonismo, ¿no? Claro. Y exclusivamente para
ganar las elecciones en la provincia de Santa Fe, o para intentar ganar las elecciones en la provincia de Santa Fe. Fíjate vos que después, para las elecciones nacionales, el socialismo va con Schiaretti, sí, y Juntos por el Cambio, los radicales y los del PRO van con algunos de los candidatos de Cambiemos, digamos, sí, ¿no? ¿Cómo van a hacer para gobernar si ganan esa elección? Porque digo, no solamente está el tema de, bueno, es Juntos por el Cambio con el socialismo, sí, sino que además en la misma interna radical tenés acusaciones de narcotráfico, Bueno, hay que ver también qué pasa, digamos, después de las PASO, ¿no? Sí. Porque la realidad es que... Lozada dice que no va a apoyar a Puyaro si gana. Y tampoco va a dejar que Puyaro la apoye sí, claro, si gana ella. Por eso digo, hay que ver, quizás sean... El domingo tenemos las PASO, quizás sean unas PASO en donde lo que sucede allí no sea que linealmente se exprese en las generales, ¿no? Porque es cierto que la disputa interna entre ellos ha sido muy fuerte y habrá que ver que si el que gana es capaz de contener la totalidad de los votos que se expresen en esa coalición, ¿no? Claro. Habrá que ver. Imposible arreglar, ¿no?, el tema de la droga, ¿no? Uno piensa, vos fuiste ministro del Interior, digo, de defensa, perdón, y uno sabe que por supuesto en todo el mundo hay droga y hay en distintos lugares droga, y de alguna manera se arreglan las situaciones, sea como sea, quien interviene, sea la fuerza policial, qué sé yo, pero está en armonía y se ponen de acuerdo. ¿Por qué en Rosario es imposible resolver esto? ¿Qué es un lugar de puerto? ¿Es un lugar de qué hay? ¿Cuál es la verdad de todo esto? No, hay distintos análisis, ¿no? Y distintas caracterizaciones de la situación. Está claro que el problema de la drogadicción y del tráfico de drogas es un problema global que existe en toda la Argentina, pero también está claro que los índices, sobre todo de homicidios en la ciudad de Rosario, son por encima de la media, digamos, total, ¿no? Muy por encima de la media. Vos comparás Rosario y Córdoba, que son dos ciudades similares, que debería decir, bueno, son dos mercados de consumo similares, sí, y los niveles de homicidio son 3 o 4 veces más altos en Rosario que en Córdoba. Bueno, ahí había una mirada. Cuando estuvo Saín de gobernador, de ministro de Seguridad en la provincia, tenía una mirada muy fuerte sobre la complicidad de la fuerza policial. Y hay también una idea, la mayoría de los jefes de los clanes narcos de Rosario están presos, y los que están en el territorio son sus segundos o terceras líneas, que son mucho más violentos que los propios jefes. Bueno, lo cierto es que Pero no hay arreglo en eso. No, se va a arreglar en algún momento. Lo que no puede hacer la política, la dirigencia política en términos generales y en términos globales, es renunciar al combate. Tenés que generar las condiciones como para mejorar claramente las situaciones. Nosotros aumentamos la cantidad de fuerzas federales en la ciudad, cambiamos la metodología de patrullaje. Antes eran patrullajes programados, ahora hacemos los patrullajes programados, pero también hacemos patrullajes sorpresivos. Aumentamos la capacidad de equipamiento de la Policía Federal Argentina. Compramos una nueva delegación en un nuevo edificio para la Policía Federal Argentina. Creamos una delegación de la UIF. La UIF es el organismo que investiga el lavado de dinero. El delito precedente del lavado de dinero es el narcotráfico. Unificamos el accionar de las fuerzas federales con un comando conjunto. Tenemos una buena articulación con el ministro de Seguridad, y bueno, tenemos buenos días, buenas semanas y otras no tanto. Y no tanto. Entonces, ¿no? Hay que estar y seguir adelante. Lo que pasa que, bueno, que cuando se da una situación de esas características con tanta violencia, y empiezan a aparecer a veces otro tipo de delitos que incomodan al conjunto de la sociedad, digamos, hurtos, intrusiones en casas, bueno, una cantidad de cuestiones que hacen que la situación sea muy difícil. Complicada, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí. Yendo a lo nacional, sí. ¿Cómo fueron esas 48 horas entre que eras precandidato a presidente, con alguna presión para que te bajes y acompañes a Scioli, después una reunión interna del espacio, lista de unidad, quedás como vicepresidente? ¿Cómo te enteraste?
¿quién, te avisaron o vos tenías representantes en esas reuniones? ¿Cómo fue todo para quien no, o sea, quien lo vio de afuera y solamente se enteró por un tuit? ¿Cómo fue todo esas 24, 48 horas frenéticas en las que se decidió la lista y la fórmula de unidad? Y yo había... ¿Se acuerdan ustedes que el fin de semana antes del cierre de lista fue el fin de semana largo del 20 de junio? Sí. Yo me fui a mi casa, a Rosario, y allí aproveché telefónicamente para hacer consultas con toda la fuerza política nuestra que sostenían mi precandidatura presidencial. Sí. Bueno, claramente en ese momento había dos que hegemonizaban un poco el debate, eran Scioli y Guado, que no había espacio para seguir insistiendo con una precandidatura como la mía. Nosotros teníamos un ofrecimiento de parte de Daniel. Sí. Y de ser vice de él. De ser vice de él. Y cuando volví el miércoles a Buenos Aires, ya tenía tomadas todas las decisiones, digamos, ¿no? La primera decisión es que no íbamos a seguir adelante con la precandidatura presidencial. La segunda decisión es que no iba a ser precandidato de Scioli, precandidato a vice de Scioli. Sí. La tercera era que no iba a ser candidato, que no iba a ser candidato ni en la lista de Guado, ni en la lista de Scioli, en ningún lugar. Y la cuarta era que yo lidero hace muchos años una corriente política muy extendida en todo el país y que iba a tratar que los compañeros que están en cada una de esas provincias pudiesen participar y protagonizar en las listas de legisladores, de diputados nacionales y demás. ¿En las de quién? Porque supuestamente iban a ir claramente en las de Guado, que era lo que estaba claro. armándose más fuertemente y demás. Entonces le comuniqué esa decisión al presidente, le dije que me iba a quedar con él hasta acompañarlo hasta el final del mandato, le comuniqué a Scioli, a la gente de Scioli, que no iba a ser candidato a vice. Y empecé un diálogo con Máximo Kirchner para esto que dije último, para ver de qué manera estaban conformándose las listas en las distintas provincias, para ver de ayudar a algunos compañeros que nosotros teníamos alrededor de esas candidaturas. Bueno, hasta ahí fue eso el día miércoles y jueves. El día viernes, se empezaban a escuchar los rumores de que podía haber una lista única, que en esa lista única o mayoritaria el candidato a vicepresidente iba a ser la propuesta del presidente de la Nación. El viernes a las 5 de la tarde me llamó el presidente para proponerme claramente si estaba dispuesto a acompañarlo a Massa en el marco de una lista única como candidato a vicepresidente, y después a las 9 de la noche se conoció la noticia. Le dijiste sí antes de que termine de hablar. No, lo dejé terminar de hablar, pero le dije sí rápidamente. Ahí está, bien. Es respetuoso, me gusta. No le dije era lo que estaba esperando, era lo esperé tanto tiempo, ¿viste? Esas cosas no. Pero sí le... ¿Y cómo es estar ahí, en ese lugar? Porque es muy estratégico tu lugar, tu personalidad, hombre conciliador, que hace que todos se unen, que buscarle la vuelta, y kirchnerista, o sea, una relación muy estrecha, por supuesto tenías con Néstor y con Cristina, la tenés ahora, pero también estabas ubicado en las filas de Alberto, entonces tenías que ir y hablar con Alberto, convencerlo, estabas mediando. ¿Es tu especialidad o no? Sí, no sé si es mi especialidad. Durante muchos años estuve en el Parlamento como presidente del bloque. Sí. Y allí, el Parlamento es un ámbito de diálogo y de negociación hasta un determinado punto en donde se cuentan los porotos a la hora de la votación. Pero sí es un ámbito de... Porque ya cuando eras concejal también dirigías ahí el Consejo Deliberante, ¿no? En Rosario sí fui dos periodos concejal. Una cuando era muy chico, en el año 87, segundo periodo de la democracia, y después ya en el 2001. Bueno, ese trabajo. Pero sí, ese trabajo. Pero la realidad es que después de tantos años de militancia y tantos años de militancia nacional, por decirlo de alguna manera, desde el 2005, tengo diálogo con todos los sectores que integran nuestro movimiento. Soy una especie de bicho medio raro porque cuando me dicen, por ejemplo, salió la fórmula de síntesis, entonces me decían, bueno, el kirchnerismo no está muy contento porque no está representado en la fórmula, me decía un colega tuyo. Digo, eso significaría
se deduciría que yo no sería kirchnerista si el kirchnerismo no está en la fórmula. Okay. Yo me siento kirchnerista, me defino como un kirchnerista, me defino como un kirchnerista que ha apoyado el gobierno de Alberto y por eso soy su jefe de gabinete. Sí. Bueno, a mí me resulta muy simple explicarlo. No, quizás a otros les resulta más dificultoso. Pero sos una persona importante para Alberto, porque también sabes que está en el medio y que podés conversar, y venían dudas, y por ahí vos lo frenabas, no hagas esto, o fíjate, o también él tanteaba del otro lado, a ver, fíjate si voy a hacer esto. ¿Estabas ahí en el medio de todas las negociaciones y de acá No, y allá? En las negociaciones sobre la fórmula no estuve. En el diálogo, en el diálogo permanente sí estoy. Okay. Estoy y trato de aportar mi mirada y la verdad es que siempre lo dije, digamos, no. Yo asumí como jefe de gabinete, me hicieron la primera nota que me hicieron, me preguntaron si yo qué pensaba, si Cristina estaba proscripta o no, y yo dije que Cristina está proscripta. Sí. Y era el jefe, y soy el jefe de gabinete, era y soy el jefe de gabinete de Alberto, y he ido 3 veces al Congreso de la Nación a dar mi informe que me pide la Constitución Nacional, y he defendido la gestión y he caracterizado políticamente las cosas que creía que había que caracterizar, así que ahora no quedaron en ese marco, bueno, soy eso, que es. Sí, está clarísimo lo que sos. Sí, pero que sos fundamental para uno y para el otro, eso voy. Así que bueno. Eso, y además siempre peleaste por eso. Desde un principio, cuando empezó a armar el quilombo, vos hablabas de unión de un lado y del otro, juntar a las partes. Sí, siempre dije que podía haber paso, podía haber una lista de síntesis y bueno, finalmente se rompió una lista de síntesis. ¿No quedó un poco desdibujado el debate previo? Que incluso lo dijo Cristina en el acto del día cuando presentaron el avión. Esto de, por ahí, bueno, Alberto estuvo acá hace un par de meses y dijo esto de que el peronismo no estaba democratizado y que la forma de garantizar esa democracia interna era las PASO. ¿No queda como que se termina, en palabras del propio Alberto, vendiendo muy barato esa democratización del peronismo con, un par de lugares en las listas bonaerenses? Pero no me parece que haya que verlo de esa manera, ¿no? La verdad que siempre hay que tener en cuenta esto que decía yo anteriormente, y lo dije desde siempre, yo que soy un defensor de las PASO, que yo creo que es un mecanismo absolutamente válido para dirimir y se van a utilizar en muchas categorías. Bueno, de hecho en la categoría presidencial también se va a utilizar. Lo que siempre dije es que había que ser respetuoso de las dinámicas internas de la propia coalición. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió de nuestra dinámica interna? Bueno, en determinados momentos había 2 fórmulas y a una cantidad de dirigentes, sobre todo los gobernadores, les parecía que ninguna de esas 2 fórmulas, si bien encabezadas por compañeros valiosísimos, como en el caso de Guado, como en el caso de Daniel, completaban o tenían la suficiente potencialidad. Entonces salieron fundamentalmente los gobernadores, también la CGT, a decir, bueno, veamos si se puede ocultar la posibilidad de una lista de síntesis, y apareció en ese caso la figura de Sergio Massa como el más competitivo o el más capacitado para encabezar la fórmula de síntesis, y que terminé completando yo como candidato a vicepresidente. Entonces, las dinámicas internas siempre hay que respetarlas, ¿no? No es un exceso haber hablado de democracia, de una palabra muy fuerte, para un debate que en definitiva era de estrategia electoral, era de, bueno, cómo nos organizamos de cara a una elección. Democratización interna, estrategia electoral. No le veo, no veo el exceso. Creo que las PASO siguen siendo una buena herramienta, y creo que también, pues si bueno, hiciste una lista de síntesis. Bueno, hiciste una lista de síntesis, estuviste a punto de ir a la PASO con 2 candidaturas. Hay que ver cómo funciona el proceso en términos generales, digamos, ¿no? Me parece que esto es así. Yo reivindico que tengamos PASO. Santa Fe, por ejemplo, tenemos 4 listas de candidatos a gobernador y 3 listas de Cambiemos. Bueno, habrá que ver en el futuro cómo sigue funcionando eso, pero sí. Bueno, algo que me gustó mucho de Santa Fe fue esto de que sacaron una foto los 4 precandidatos
a gobernador juntos, los 4 precandidatos del Frente Santa Fe, no me acuerdo cómo se llama. Elegí creo que se llama, ¿no? Avancemos, no sí, sé. Bueno, la réplica de Unión por la Patria a nivel provincial. Hicieron eso y me parece que está muy bueno. Fue importante el otro día la presencia de Grabois también en el acto del gasoducto, como para decir, bueno, vamos a una interna, pero siempre procurando que después de la... Sí, pero me parece que no era necesario. Me parece bien que Juan haya estado, pero me parece que no era necesario ninguna demostración de esas características para mostrar que nuestra PASO es una PASO absolutamente amigable. No me parece, no lo veo así en el caso de Cambiemos, que no parece una PASO tan amigable. No, me parece que estuvo bueno. Yo creo que independientemente de todo, de las presencias y de los discursos, el efecto de la importancia de la obra del gasoducto es tan trascendente, tan importante, y la posibilidad de tener gas barato para el conjunto de los argentinos, para el gas accesible como insumo de la producción para el desarrollo de la producción argentina, y la posibilidad de imaginarte un shock exportador en todo lo que significa el complejo hidrocarburífero en nuestro país, con excedente de divisas, que me parece importantísimo, ¿no? La verdad que hemos dado un paso magnífico, estratégico, y había mucha emoción ahí adentro, ¿no? Estaban los trabajadores, se sentía mucho, ¿no? La verdad que maravilloso cómo todo dio vuelta, ¿no? Cómo se giró en pocos días, algo que no sabíamos que iba a pasar, y verlos todos y que se inaugure justamente el gasoducto. Empezás a ver y decís, uy, qué bueno, hay 2023, la preocupación de la gente que iba a pasar todo mal, uno está de capa caída. ¿Qué le pasa a Alberto? Que lo ves ahí, porque lo veías un poco triste también, se lo ve un poco retirándose. Es rara la situación, es muy extraña la situación. Es rara toda, desde la oposición, de haber fracasado y estar peleando para un lugar sin tener un contenido claro, solamente hablan de orden y hablan de cosas así. Es un momento, aparece el Milei, que mucha gente que ya no cree, sentís que se han equivocado en algo políticamente, que la gente se ha retirado y no cree en la política. Después de tantos años donde hemos visto, gracias al kirchnerismo, que se activó la militancia, empezó la gente a creer en algo, y de repente pasó todo lo contrario. Bueno, no nos han tocado momentos fáciles, ¿no? No solamente para gobernar, sino para el conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Yo creo que todavía no tenemos dimensión, ni he escuchado ni he leído un análisis más preciso o aproximaciones más precisas del efecto que trajo la pandemia en el conjunto de la sociedad. Sí, ni quiere hablar. Yo no sé lo que le pasa a ustedes, pero cuando yo me veo con la foto con barbijo, digo, terrible. Por favor, todo lo que vivimos durante... La gente niega todo ese momento porque ha sufrido mucho. Durante tanto tiempo. Entonces, han sido momentos muy difíciles, y a nosotros nos ha tocado gobernar en el marco de esos momentos, de esos momentos difíciles. Yo entiendo el desánimo, hasta entiendo la bronca, digamos, ¿no? Si vos tenés un pibe que se levanta a las 5 de la mañana, que toma 2 colectivos para ir a laburar, que termina de laburar a las 6 de la tarde, que se toma 2 colectivos para volver a su casa, y que cuando llega a fin de mes no le alcanza, ¿cómo no va a tener bronca? ¿Cómo no va a tener decepción? Bueno, lo que así como lo entiendo, también trato de explicar el porqué, digamos, de por qué sucedieron estas cosas, y también de decir que las cosas van a cambiar, y no van a cambiar el año dentro de 10 años. Cambian a fin de año, el año que viene cambian notablemente, porque vos fíjate lo que nos pasó con la inflación este año. Sí. ¿Te acuerdas que el año pasado, octubre, noviembre, diciembre, veníamos con la inflación un poquito hacia la baja? Tenuemente, ahora hacia la baja. Pero veníamos con indicadores de 4,5, 5, hacia la baja. Los primeros 15 días de enero de este año, los precios se viajaron a esa velocidad. Empiezan a dispararse la segunda quincena de enero. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa ahí es que la economía toma nota de que la sequía iba a generar un faltante de 20.000 millones de dólares. Entonces dice, le van a faltar 20.000 millones de dólares, no los tienen, van a tener que devaluar. Me anticipo la devaluación, subo
me anticipo a la devaluación, subo los precios. Devaluación que nunca sucedió. Total. Hace 2 meses tuvimos una corrida cambiaria. Todas las corridas cambiarias que hemos tenido durante los 4 años de gestión de Alberto han sido con overshooting, digamos, ¿no? Suben rápidamente y bajan rápidamente. Ahora, cuando subieron los precios y los precios claramente no bajan. Entonces, lo que sí es cierto que nosotros controlamos la posibilidad de no ir a un escenario de devaluación brusca que hubiese sido catastrófico para el conjunto de los argentinos, pero también es cierto que nos faltan reservas. Claro. Entonces, vos fíjate que todas las cosas que ha hecho Sergio, desde que asumió como ministro, dólar soja 1, dólar soja 2, ahora dólar agro, el acuerdo con China, la búsqueda del acuerdo con Brasil, es ver de qué manera nosotros recomponemos reservas hasta que nos empiecen a ingresar reservas genuinas, porque los 20.000 millones de dólares no están. Sí. No están. Vos mirá para acá, no están. Mirá para el otro lado, no están. No están. Y además tenía 5.000 millones de dólares que te chupó el pago de la energía en el 2021 por el aumento de los precios de la energía producto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora, en noviembre, diciembre y el año que viene, las cosas van a cambiar notablemente. Noviembre, diciembre porque vamos a tener una buena cosecha fina y empieza a liquidarse esa parte. Y el año que viene no vas a tener el faltante de los 20.000 millones de dólares de la sequía y vas a tener 4.000 millones de dólares menos que te vas a ahorrar producto del gasoducto de Néstor Kirchner. Entonces, el año que viene vas a tener una balanza comercial favorable. Con balanza comercial favorable lo que vas a hacer es poder tener una mirada precisa o más intensa sobre el tipo de cambio o un mayor control sobre los movimientos del tipo de cambio. Eso te va a llevar claramente a bajar la inflación y recuperar poder adquisitivo del salario. De esto es fundamentalmente lo que se trata. Entonces, lo que yo le digo a todos aquellos que están enojados, decepcionados, sin expectativas, es que va a cambiar la cosa. Y no va a cambiar dentro de 10 años, va a cambiar el año que viene. Y que es mentira lo que te dicen que si ganan las elecciones el año que viene, lamentablemente vamos a tener que hacer un ajuste brutal. Es mentira, no es necesario. Sí. No es necesario una devaluación abrupta, no es necesario más ajuste. Lo que el año que viene es un año de recuperación del crecimiento económico y del poder adquisitivo de los argentinos. De esto es fundamentalmente lo que se trata, porque también reconocerle a nuestro gobierno que ha sido muy eficaz en generar puestos de trabajo. Sí. Nosotros empezamos con una desocupación del 10, hoy estamos con una desocupación del 6 y pico. Y generamos puestos de trabajo y seguimos generando puestos de trabajo. Y el gobierno a pesar de la sequía y una cantidad de cuestiones, la industria sigue creciendo y hace 33 meses consecutivos que seguimos generando empleo asalariado del sector privado. Ahora, claro, es un empleo en donde todavía no hemos podido recuperar ese 20% del poder adquisitivo del salario que se perdió entre los 4 años de gestión del macrismo, pero claramente que vamos en ese sentido. Los años que vienen van a ser buenos años para la Argentina. Sí, ¿no? Ahora, en el corto plazo no te deja medio endeble la situación, de la falta de dólares de cara a una campaña electoral en la que, bueno, puede haber maniobras, uno sabe que en el mercado hay de todo, más allá de que creo que el candidato que ha elegido Unión por la Patria tiene mejor diálogo con algunos sectores, te pueden generar corridas, te pueden generar sin dólares. Es difícil de cara a una campaña electoral en la que también puede pasar, no sé, en las PASO a Macri se le dio vuelta el país después de perder por 16 puntos. Son situaciones distintas. Digamos, el faltante de dólares no es un problema para la campaña, es un problema para la economía argentina en términos generales, y todo lo que estamos haciendo para que ese problema objetivo, estructural, no generado por la gestión económica, sino generado por un hecho externo, tenga el menor impacto en la vida diaria y cotidiana de los argentinos. De esto es fundamentalmente lo que se trata. ¿Que pueden intentarlo? Lo podrán intentar. Nosotros creemos que tenemos las herramientas como para controlar claramente la situación, y la venimos controlando. Hay hechos. Hay una cantidad de empresas, por ejemplo, que ya empiezan a utilizar los yuanes para importar desde China. Sí. Digamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque al pagar con yuanes, vos la importación la tenés inmediatamente, porque no me afectás el nivel de
el nivel de reserva. Le hemos pedido un esfuerzo a toda la economía argentina. Las empresas que están endeudadas en dólares y tienen vencimiento, le decimos, mira, te damos el 40% al tipo de cambio oficial. El otro 60% o utilizás dólares propios o roleás. Lo mismo le hemos dicho a los gobiernos provinciales. Intervenimos muchas veces en el mercado de bonos, que es el mercado del contado con liquid, de manera tal de que la brecha no se nos vaya tan alta entre el contado con liquid y el dólar oficial, y que eso no tensione o no genere expectativas inflacionarias, expectativas de evaluación. Bueno, claramente que tenemos una cantidad de herramientas y no han podido hasta ahora generar ningún proceso de desestabilización. Yo creo que no lo van a generar, que vamos a llegar bien sobre el final del año y que, vuelvo a decir, los años que vienen van a ser años en muchas mejores condiciones como las que nos han tocado, ¿no? Esto es así, digamos, ¿no? Sí. Es más, si no hubiésemos tenido la sequía este año, hubiese sido totalmente distinto el año económico para el conjunto, el conjunto de los argentinos. Y después tenemos otro problema. Tenés una toma excesiva de ganancias por parte del sector privado. Tenés un problema, tenés temas que hay que abordar. Por ejemplo, el mercado laboral. Sí. Vos tenés un mercado laboral que entre 5 y 6 argentinos cada 10 son trabajadores registrados en relación de dependencia. Esos argentinos que tienen, primero tienen las convenciones colectivas de trabajo, tienen las paritarias, que en general te permiten empatarle, ganarle por poco o perder por poco con respecto a la inflación. De punta a punta, en el medio tenés meses en donde perdés y meses en donde ganas. Bueno, pero de punta a punta eso lo tenés. Y tiene una cantidad de derechos conseguidos por las luchas de los trabajadores, peronismo mediante. Aguinaldo, vacaciones pagas, indemnización, licencia por despido, y una licencia por enfermedad y una cantidad de cuestiones. Y después tenés el otro, entre 4 y 5 trabajadores, que son los trabajadores no registrados, que son el que está en la absoluta informalidad, y tenés después los monotributistas o los autónomos. Bueno, la inflación, o registrados con que no llegan al nivel de paritarias que llega, por ejemplo, el sector bancario. Bueno, o con gremios menos potentes, digamos, ¿no? Exacto. Pero fundamentalmente el monotributista y ese trabajador informal es el que no tiene quien lo defienda ante la inflación, es el que más siente el que más siente el proceso inflacionario. Bueno, yo creo que además ahí hay que dar todo un debate, ¿no? Porque el monotributo nació como una categoría transitoria. Sí. Y la verdad es que tenés amigos que hace 20 años, 30 años que son monotributistas y no tienen ninguno de los derechos de los trabajadores en relación de dependencia. Tienen relación de dependencia con múltiples patrones, si querés, pero no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones pagas. El monotributista se va de vacaciones y no factura, no cobra. Está enfermo, no factura, no cobra. Aguinaldo, no cobra. Bueno, hay que buscar un mecanismo, hay que idear un mecanismo como para ver de qué manera nosotros avanzamos en ese sentido. Bien, difícil, ¿no? Estar gobernando donde cada vez se ve más al poder económico a flor de piel. Acá mensajes todo el tiempo dicen, ¿por qué no pueden controlar los precios en las góndolas? ¿Por qué no pueden decir algo tan fácil que puede llegar a ser y es imposible, ¿no? Uno está de paso administrando un país, pero están... Bueno, pero hay todo un tema, digamos, ¿no?, de desafío. La Argentina tuvo un proceso de concentración económica en la década del 90 del siglo pasado. Sí. Ahí desaparecieron cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que lo que te permitían era dar competitividad. Y eso se dio muchísimo en el mercado de la alimentación y muchísimo en el mercado de los artículos de limpieza. Yo vivo en Rosario, me acuerdo, en la década del 90... tenías no menos de 3 o 4 marcas de detergente que eran locales, que competían contra chinos, contra las grandes, Unilever, digamos. Unilever, ¿no? ¿Me entendés? Entonces vos competían con eso y entonces claramente que había, todo ese pequeño y mediano empresario le ha costado muchísimo sostenerse, claro. muchos han terminado cerrando y ese proceso de concentración económica te hace que 3 o 4 empresas te terminen determinando una cantidad de productos que tienen influencia directa en la canasta básica. Bueno, sobre eso hay que gestionar adecuadamente, porque este es el desafío de la política. Yo siempre digo que la política
La contradicción principal de la política no es de la democracia, no es oficialismo versus oposición, sino que es política versus corporaciones. ¿Por qué? Porque la política piensa siempre en el interés general y las corporaciones piensan siempre en su interés sectorial. Y que el desafío de la política es gestionar de tal manera que las corporaciones vayan buscando su interés sectorial sin afectar el interés general del conjunto de la sociedad, o llevarlas a que tengan ese nivel de coincidencia. No es que las llevas plácidamente. No. A lo que voy es eso. Ahí está la tensión. Digo que voy, la lucha con Clarín. Ganó Clarín, ¿no es cierto? Toda esta pelea. La ley de medias. Bueno, más allá del prestigio, lo que quedó, no existe más los premios Clarín, qué sé yo, no importa. Pero ganaron ellos y hay una cosa que invita a todo digamos, el empresario poderoso. Mirá, ganó Clarín, vamos atrás de eso. Y los ves a todos con mucho poder y estar gobernando, digamos, en esas situaciones. Como que cada vez lo ves más difícil. Más complicado. Sí. Pero el desafío de la política es ese. El desafío de la política es ese. Si tenés tensiones, pero vos tenés que buscar que se alineen todos detrás del objetivo de defender el interés general. El otro día con el paro de transporte. Sí. ¿Qué hizo Sergio? Dijo, bueno, no pueden ser los trabajadores los rehenes. Claro. Si nosotros te depositamos la plata a las empresas para que paguen los salarios, paguen los salarios. Tienen otras demandas, las charlamos, no hay ningún problema, pero pagame los salarios. Claro. Y no me dejes a pata y a gamba. Y le salió mal ahí a ellos, ¿no? Le salió sin duda mal, pero también por la firmeza y la decisión que tuvo adelante Sergio. Bueno, claro. Ese es el tema, digamos, ¿no? Ahora, se habrán enojado ese día que Sergio habló y que dijo las cosas que dijo. Bueno, se habrán enojado, pero bueno, de esto se trata. Se trata de gestionar detrás de un objetivo. Y el objetivo es el interés general del conjunto de la sociedad. ¿Hay una cantidad de empresas que han ganado muchísimo durante este último tiempo? Sí. ¿En los periodos de alta inflación las empresas ganan más? Sí. ¿Quién más pierde? Son los trabajadores y los sectores de ingresos fijos. A ellos nosotros tenemos que tratar de protegerlos. Bueno, hay que hacer todos los escenarios posibles para que genere una baja en el proceso de inflación. Sí. Gestionar mientras se hace campaña, hacer campaña mientras se gestiona, digo, son los dos. La fórmula está compuesta por el ministro de Economía y jefe de gabinete. ¿Cómo se conjuga eso? Porque hasta ahora conjuga muy bien. No hay. Hoy también un colega de ustedes me preguntaba y yo le decía, no hay tradición en la Argentina en donde quien se postula para un cargo renuncia o pida licencia, ¿no? En general, Macri intentó ser candidato a presidente hace 3 años y medio atrás y seguía siendo candidato a presidente de la nación, no es que pidió licencia. Bueno, me parece sin ninguna duda que... Bueno, Alberto te la pidió a vos cuando eras ministro de Defensa. Bueno, era otra situación. Sí. Me parece que allí tampoco... También lo que había no era solamente una decisión de que yo fuese candidato, sino que yo no podía ser candidato y ser ministro de Defensa, sino que no yo en ese momento estaba desafiando una decisión colectiva de la dirigencia nacional del Frente de Todos, que no quería que haya paso en ningún lado. Claro. Y a mí me pareció que tenía ganas que haya paso en mi provincia. Y fui y se pasó en mi provincia, digamos. Igual pagaron varios por eso, porque terminó siendo una orden general que fue... Sí, los únicos que tomamos eso fue Artaniel Arroyo y yo. El resto... después muchos entraron a Cámara, pero pero los únicos que renunciamos, los 2 ministros renunciamos. Pero había secretarios también. Casi nadie renunció. ¿Dónde? Casi nadie renunció. ¿Cómo es? ¿Qué te gusta vos? ¿Salís de la política, llegás a tu casa, te gusta escuchar música, te gusta ¿qué te gusta? ¿El cine? Me gusta ver fútbol. Fútbol, sí. Me gusta cocinar. Cuando tengo la cabeza Mirá, ¿qué haces? ¿Qué cocinas? Carnes en general. Carnes. Sí, horno, parrilla. Horno y parrilla. Cacerola también. Mirá. Sí. Mirá. ¿Y cuál es tu plato que vos decís, hago y...? No, pero sí a veces alguna carne a la mostaza. Mirá. Algún bife a la criolla. Mirá, bife a la criolla, maravilloso. Ponés toda una tapa, ponés la milanesa ya cortada.
No, no, para la milanesa o el bifecito, digamos. O lo haces vos, al bifecito. El bifecito se lo pedí al carnicero que te lo corte. Sí. Y le pones la capa de verdura, la capa de coso. Y ahí te sale. Y sale riquísimo, maravilloso. Y después te doy una cosa. ¿Qué? Hacete una sopa. Sí. Con el jugo que queda del bife de la criolla. Ah, caramba. Queda espectacular. Caramba, buen dato. Es verdad, es el jugo ese es lo más rico que hay. La carne toda mezclada con la cebolla y los cosos. La cebolla, tomate, papa. Una pregunta más que siempre me quedó ahí. Y después tenés que definir qué es el bife de la criolla y el bife de la portuguesa. ¿Cuál es la diferencia? No, de cómo hacerlo. La diferencia, se hacen más o menos similares, pero la diferencia es la arveja. La arveja se le suma a la portuguesa. El bife de la criolla no tiene arveja. Es verdad, claro, bien acá argentino. Para ti iba a preguntar una cosa más. Vos estuviste ahí en la AFI, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué no me mires con esa cara. ¿Qué es eso de verdad? ¿Se puede decir? O si lo decís tenemos problemas y voy a tener mi casa invadida y lleno de espías. ¿Qué es la AFI? Primero, voy a contestar serio. Sí. La inteligencia es un tema serio para todos los países del mundo. Sí. Porque significa poder brindarle al decisor, al que toma las decisiones, la mayor cantidad de información la mayor cantidad de información posible, obtenida por medios lícitos, que le permitan tener el menor margen de error a la toma de decisiones. Sí, eso está todo bien, está claro. Pero son gente que hace muchos años que están ahí. Los que hacen muchos años quedan muy pocos y los que quedan son muy buenos. Hubo toda una reformulación de la agencia que llevó adelante quien estuvo mi antecesora en el cargo, la doctora Cristina Camaño, que llevó adelante una tarea muy importante, ¿no? Y hoy la Agencia Federal de Inteligencia se dedica a producir fundamentalmente inteligencia estratégica nacional y brindarle esa información al presidente de la nación o a quien el presidente indique para tener un insumo importante que es la información a la hora de tomar decisiones. ¿No te da miedo estar ahí? ¿No te daba miedo? Te sacaron un misil. ¿Qué pasó con ese misil? No. Es rarísimo. No me sacaron un misil, no es que andaba caminando. No, pero se afanaron. Caminando, iba por la plaza y vino alguien y se llevó. Bueno, pero te afanaron un misil para apretarte, indudablemente. ¿Vos sabés Sí, bueno, es así, digamos. Sabés lo que. Sabés que se encontró el misil. Ah, no sabía eso. Bueno, el misil se encontró el año pasado. Mirá. En La Plata, a poca distancia del regimiento en donde se había robado, el misil, y se llevó adelante toda una investigación que la llevó adelante Ramos Padilla y concluyó que la acción que se hizo con el robo Está el vicepresidente de la Nación. Que te quede claro. A ver si te das cuenta, ¿sí? Te pido disculpas. No pasa nada. Con el robo de misil era un intento de generar, de aportar, de generar, no sé si, no me acuerdo bien el término, pero sí de coayudar a generar una situación de disconformidad sobre la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que se llevaron un misil los que lo robaron, un misil que no llevaron el lanzador del misil, o sea que estaba absolutamente totalmente una provocación, inutilizado. Abrieron el arsenal. Todo el resto de las armas y municiones que habían en ese arsenal no tocaron absolutamente nada. Cuando en realidad vos si te llevas ¿Y vos habías renovado todo? ¿Habías hecho una inversión en el ejército? No, en ese momento la veníamos haciendo por otro lado, pero se dio justamente en el mes de enero, que es un mes donde hay una parte del personal de licencia, donde se produce la renovación de los jefes en cada una de las unidades. Caramba. Cada una de las unidades militares, pero claramente. Además, todo lo demás lo aprovecharon para hacerme bullying en las redes, pero porque ¿qué podría haber hecho yo? Ocultar el hecho. Claro. Y a mí cuando me informaron, le dije a los jefes, vayan y hagan la denuncia
en sede penal inicien un sumario interno, y al mismo tiempo yo presenté al Ministerio de Defensa, estaba Graciana Peñafort como directora de Asuntos Jurídicos, presentamos al Ministerio de Defensa como querellante. Entonces, de hecho declaré en la causa cuando encontraron el misil, declaré en la causa que lleva adelante Ramos Padilla. Qué difícil. Y bueno, pero me parece que fue... Qué difícil, ¿no? Me parece llevar adelante. Fue eso, digamos, ¿no? Así que, bueno, tendrán que buscar otra cosa para hacer bullying. Las redes. Gracias, Chivo. Gracias. No, muchas Un aplauso gracias. Grande para el Chivo Rossi que vino hoy a visitarnos. Muchas gracias. Todo bien, así que bien. La próxima cocinamos, ¿sí? Espectacular, con todo gusto. Tengo un disco acá, el Divino. ¿Hacemos algo al disco? Hice pollo, hago pollo al disco. Listo, con alguna cerveza. Con la cervecita, sidra. Caramba, sí. Así que va a venir más rápido de lo que él cree acá, por supuesto, hay un interés claro. Un aplauso, gracias, muchas gracias, Chivo. Muchas gracias a ustedes. Bien, nos vamos a un long play, una tanda y ya volvemos.